Hola, mi nombre es Luis Gustavo y hoy hablaremos del libro 2 de la Eneida de Virgilio. ¿Quién es Virgilio? Pulio Virgilio Marón fue un poeta romano nacido el 15 de octubre del 70 a.C. en Andes, Italia. Según Macrobio, un escritor romano del siglo IV, era de origen humilde. Sin embargo, los doctos afirman que él pertenecía a los equites, una clase social de la antigua Roma. Estudió en Milán, Roma y Nápoles. En Roma se introdujo en el círculo de los poetas novi, que en esta edad fue cuando realizó sus primeras obras poéticas. Estudió filosofía, matemáticas y retórica, y se interesó por la medicina, la zoología y la botánica. Era apoyado por el político Cayo Mecenas, quien en ese entonces era el consejero político de Augusto el emperador. De una primera etapa estaba influenciado por el epicureísmo, un movimiento que buscaba la felicidad a través de los placeres. Pero después evolucionó hacia un platonismo místico, por lo que su producción se considera una de las más perfectas síntesis de las corrientes espirituales de Roma de esa época. Él falleció el 21 de septiembre del 19 a.C. en Italia. Es elogiado y considerado ejemplar en la Edad Media y en el Renacimiento, a través de la Eneida, que lo convirtió en un tratado de filosofía y política. Los renacentistas querían unir el cristianismo con la cultura clásica y encontraron en Virgilio su principal referencia. Es autor de la Eneida, las bucólicas y las geórgicas, que fueron sus obras más destacables, pero también realizó múltiples poemas como el Dirae, el Xiris, el Catalepton, entre otros. Fue amigo del poeta Horacio y de Augusto, desde antes de que éste se convirtiera en emperador. El largo periodo de estabilidad que vivió el Imperio Romano fue caracterizado por su calma interior y por su seguridad exterior, lo cual le permitió alcanzar su máximo desarrollo económico y su máxima expansión territorial. Los efectos de la paz romana fueron determinantes y duraderos. En este periodo se desarrolló aproximadamente en la Cuarta Guerra Civil y entre la crisis del siglo III. En la antigüedad se lo denominaba Pax Augusta, debido a que este periodo comenzó inmediatamente después del primer gobierno de César Augusto. Augusto proclama oficialmente el final de las guerras civiles, por lo que a Virgilio se le da la misión de realizar la epopeya que le diera sentido a la política de Augusto. Esta prosperidad se vio reflejada en las ciudades, ya que se embellecieron con la cultura, donde florecieron grandes poetas como Propercio, Ovidio, Horacio y, claro, Virgilio. Poetas que fueron atraídos por la paz romana y que dedicaron fuerza a su arte. La Eneida es el género épico. Es un género narrativo en el que se presentan hechos legendarios o ficticios, relativos a las hazañas de uno o más héroes. Pueden mezclarse lo real con lo ficticio. Su forma de expresión tradicional fue la narrativa en verso, cuya finalidad es la exaltación o exageración de una hazaña. Con posterioridad épica adoptó también la forma narrativa en prosa, incorporando elementos como la descripción y el diálogo, en el que el narrador puede aparecer en la obra o no, y la narración siempre se realiza en pasado. A veces tiende a incluir géneros como el lírico, el dramático y el didáctico. Por esta razón es que algunos textos son de mayor extensión. Algunos presentan divisiones en su estructura externa, tales como son capítulos o pueden ser epígrafes. El libro La Eneida es una epopeya latina. Es del género épico. Es un libro que fue innovador en su época. Su publicación original fue en el siglo I a.C. Fue un encargo del emperador Augusto hacia Virgilio, en el que Virgilio usó de inspiración las obras de Homero, como la Odisea y la Ilíada. El libro de la Eneida está constituido por 12 libros o partes, en los cuales narra las acciones de los dioses, los hombres y los héroes. Usa el metro poético, en este caso el hexámero. Un dato curioso es que en su lecho de muerte Virgilio quiso que se quemara la Eneida, porque él pensaba que su obra no tuvo la perfección que él deseaba. El libro 2 de la Eneida empieza con Eneas y el dolor que le causa la historia de la caída de Troya, pero él decide contarla. Él dice que los caudillos dardanos buscaban acabar con una guerra que ya se había prolongado demasiado. Entonces deciden construir un caballo de madera de roble del tamaño de un monte, donde en el interior guardaban guerreros seleccionados y donde lo dejaron al lado de la ciudad de Troya, simulando que era un voto para que regresaran seguros a su patria. Otro equipo estaba viajando a las islas de Teneros y se estaban refugiando ahí. Entonces ellos piensan que los griegos ya no quieren seguir la guerra y salen de la ciudad a recorrer los campamentos ya abandonados. Y en ese momento es cuando ven el caballo. Unos aconsejan meterlos a la ciudad y otros deciden destruirlo en cuanto antes.
Aquí destaca Laoconte, quien es un sacerdote de Neptuno, y trata de convencerlos de que el caballo traerá caos a Troya. Entonces él toma una lanza y se la arroja, pero es interrumpido por un mozo griego a quien se le ha traído amarrado de las manos. Se llama Simeón. Él se entrega con el fin de engañarlos y llevarlos a la perdición, en lo que los rodean, y él comienza a hablar. Él los convence diciendo que ya no pertenece a los griegos, y entonces les empieza a contar una historia falsa. Sinón es pariente de Palámedes, quien fue asesinado de forma extraña por Ulises, y él se prometió ser el vengador. Entonces consigue la ayuda del adivino Calcas. Posteriormente interrogaron al oráculo de Polo, y les contestó que el único retorno de la patria era un sacrificio de uno de ellos, en los cuales decidieron que el que tenía que ser sacrificado era Sinón. Cuando llegó el día, Sinón se escapa, pero él cae en manos de los troyanos, aunque estos le perdonan la vida a cambio de que le digan qué piensan hacer con la construcción del caballo. Él pone de excusa que la diosa los abandonó y pensaron en el caballo como la explicación del crimen que habían cometido. Dice que el caballo se hizo tan grande para que no cupieran en las puertas de la ciudad, así los troyanos no llevarán la guerra a Grecia, y si éste lo destruyeran serían condenados. Posteriormente, 2 serpientes monstruosas venidas de los terrenos de Teneros llegan a la costa y devoran a los hijos de Laoconte, y luego devoran a Laoconte, lo ahogan y se refugian en el templo de Palas, y se esconden bajo el escudo de la diosa. Los troyanos piensan que Laoconte estaba condenado por lanzar esa lanza al caballo. Entonces los troyanos cortan los muros y meten al caballo jalándolo con cuerdas y con grandes ruedas, a pesar de las advertencias que ya les había dicho Casandra. En la noche salen los caudillos del estómago del caballo y lo primero que hacen es matar a los centinelas y le abren las puertas a los refugiados que venían de Teneros. Entonces, en un sueño de Eneas, llega Héctor, quien le dice que Troya ya está perdida y le aconseja que huya con sus objetos sagrados. Y más allá ha de fundar una ciudad a lo alto de las casas y ahí podrá ver los combates de la ciudad ya invadida. Pero Eneas decide reunir un grupo de combatientes, pero se encuentra un sacerdote que está huyendo con su nieto y sus cosas. Él le dice que es momento de irse, que Júpiter le ha dado la espalda, que él está del lado de los saqueadores. Eneas, enfurecido por este comentario, vio que lo acompañaban varios jóvenes, entre ellos Ripeo, Epito, Dimas, Corebo, y los exhorta a la guerra, y les dice que no va a haber más salvación y no esperen nada de los dioses. En el combate, el griego Andrógeo es engañado por las tinieblas, y piensan que Eneas es su aliado. Después de que se da cuenta ya es muy tarde, Eneas ya lo tenía rodeado y lo llevó hacia la muerte. Entonces, Corebo sugiere usar las armas de los griegos para defenderse. Intentan mezclarse entre ellos y lo consiguen y hacen caer un gran número de personas. El mismo Corebo, queriendo salvar a Casandra, quien la estaban arrastrando del templo de Minerva, se lanza y los troyanos hicieron llover dardos sobre su propia gente. A lo que los griegos, guiados por Ajax, se aprovecharon y se aventaron contra ellos, matando a casi todos. Eneas se dirige a la casa de Príamo. Ahí es donde lucha con todo. Y se suben a las partes más altas para arrojar las piedras y maderas de los techos a falta de proyectiles para defender las puertas. Ve a Troya caer y sale a defenderse del enemigo. Hecuba lo intenta detener, pero este ya había llegado al sitio donde estaba Pirro. Pólites se derrumba al ver a sus padres y muere ahí mismo, donde Príamo, indignado, se enfrenta al hijo de Aquiles y le arroja una lanza, pero esta es muy lenta y la detiene con su armadura. El hijo de Aquiles lo toma por su cabello y lo arrastra sobre la sangre de Pólites y le entierra la espada hasta que su puño toca su pecho. Eneas se acuerda que su padre tiene la misma edad e intenta defenderlos, pero él se da cuenta que ya está solo. Entonces Eneas va en busca de su padre y se da cuenta que Helena está escondida en el templo de Vesta. Él piensa en matarla para vengar lo que ya han sufrido los suyos. Pero en ese momento llega su madre, Venus, y le quita la niebla de sus ojos mortales y le hace ver la destrucción no es culpa del amor de Helena ni de París, sino el cumplimiento de los dioses. Eneas ve a los dioses causando la destrucción y entonces corre hacia la casa de su padre, Anquises. Pero él se niega a escapar de su casa y pide que lo deje, que él quiere morir en paz. Eneas, ya desesperado, sale con las armaduras, pero su esposa lo detiene, diciéndole que piensa en su hijo. En ese momento,
surge una luz sobre la cabeza de Ascanio y Anquises comprende que es un aviso de los dioses. Entonces Anquises le reza a Júpiter para que le dé una señal, a lo que le cae un rayo y señala las cumbres del Ira. Ahí es donde se disponen a huir juntos y ahí va a ser el lugar de reunión de los que escapen de Troya. Eneas, aturdido por la seguridad de su familia, pierde el camino conocido y pierde a Creusa, su esposa. Él ya llega al punto de reunión, pero Creusa no ha llegado. Entonces él molesto regresa a la ciudad a buscar a su esposa. Él empieza a gritar varias veces su nombre, hasta que de repente se aparece el fantasma de esta persona. Le dice que los dioses se lo han llevado porque él espera una nueva cónyuge y que tiene que cuidar de su hijo. Ella le dice que no tiene por qué preocuparse de ella, y en ese momento desaparece. Eneas regresa donde estaba su padre y su hijo, y encuentra una gran multitud que ésta ya estaba dispuesta a seguirlo a donde él fuera. Entonces Eneas carga a su padre y se dirige hacia los montes. Cuestiones positivas del libro. En mi experiencia, ampliamente me gustó la historia. Considero que es una historia que te atrapa y te hace sentir la emoción de la guerra, que se supone que de eso se trata. La obra es muy interesante, es llamativa. Por otro lado, también tiene importancia histórica, ya que nos cuenta hechos y antecedentes que sí pasaron, antecedentes históricos. Además que el libro cuenta con una elegancia, unas figuras retóricas impresionantes y siempre usa los tonos justos. Es un libro duro de leer. El argumento es sumamente interesante, pero es necesario conocer el lenguaje. Y de maneras, es muy difícil lograr comprenderlo porque hay que recurrir a un glosario, lo que llega a ser exasperante. A mi opinión, tiene un gran trasfondo. Es difícil de comprender para un estudiante que no tiene el vocabulario, pero aún así considero que es un buen libro. Aún me han quedado muchas cosas que entender. Considero que para este tipo de lecturas hay que tener una gran base de lecturas ya mitológicas, una experiencia previa a los títulos de este género para que sean más comprensibles, cosa que en mi caso no tengo. Mi valoración es un libro que recomiendo plenamente. Esta segunda parte es del libro que más me gusta. Lo recomiendo plenamente si es que ya te gustan los libros de este género. Si no, puedes empezar con textos más sencillos.